En 1813 se definen claramente en la revolución en el Río de la Plata por lo menos dos orientaciones, y para los pueblos al este del río Uruguay, cuyo movimiento encabezaba José Artigas, parecía claro que la ruptura revolucionaria suponía reasumir los derechos soberanos. Por lo tanto, el proyecto debía ser la declaración de la independencia y la recuperación de ese pie de igualdad que caracterizaba a los distintos pueblos. En ese sentido, mientras que para otros la idea era una soberanía única de la nación, el artiguismo defendía como objetivo de la revolución la soberanía de los pueblos. De allí que si quisiéramos decir sintéticamente cuál es esa posición que los diputados orientales habían llevado o llevarían al Congreso Constituyente reunido en Buenos Aires en 1813, podríamos sintetizarlo en dos palabras: libertad y unión. Libertad frente a la antigua metrópoli, frente a España, y por lo tanto una ruptura de lazos políticos, una independencia, pero una libertad también respecto a los otros pueblos del antiguo virreinato para, y ahí venía la otra palabra, unión, para en pie de igualdad unirse y juntos construir una nueva unidad política en lo que antes era una colonia dependiente de España. Estas ideas políticas nunca llegaron a discutirse en la Asamblea en Buenos Aires porque los diputados no fueron admitidos. Artigas cruza el río Uruguay y logra rápidamente apoyo en las poblaciones del Entre Ríos, es decir, lo que sería actualmente provincias de Entre Ríos, provincias de Corrientes y provincia de Misiones. El artiguismo empieza a plantearse como una alternativa al proyecto que desde la antigua capital virreinal, desde Buenos Aires, se estaba impulsando. Artigas va a ser declarado traidor por estas actividades e incluso se va a poner precio a su cabeza. A comienzos de 1815 cruza el Paraná y la ciudad de Santa Fe y su territorio, y Córdoba y su territorio se incorporan también a la Liga de los Pueblos Libres. Y la idea que va surgiendo es convocar a los pueblos a decidir cuál es el destino. De lo que tiene que ver con el artiguismo ya los había convocado para 1815 y sobre todo había ido sentando la idea de que esa convocatoria no debía ser en las antiguas sedes coloniales, jerárquicas, sino que más bien debía ser un lugar que fuera más equidistante y que pudiera congregar a todos los pueblos que iban a participar. El proyecto artiguista tenía también un profundo contenido social. Y uno de los proyectos eje que va a caracterizar al artiguismo es el llamado Reglamento de Tierras de septiembre de 1815. Ese reglamento tiene una cláusula muy original que refiere al orden de los repartos. Y el reglamento, que está tomando las tierras y los ganados de los enemigos o de aquellos que han dejado los campos despoblados, o las tierras del rey, las tierras y los ganados del rey, ese reglamento establece una cláusula para tener en cuenta a la hora de los repartos, que los más infelices serán los más privilegiados. Es cierto que no contempla a los varones y mujeres esclavizados, pero pone en primer lugar a los negros libres, los ambos libres, los indios y los criollos pobres. Los pueblos que integraban la Liga, con excepción de Córdoba, no van a participar del Congreso que se reúne en 1816, y cuando se produzca la declaratoria de independencia del 9 de julio y se comunique, entre otros, a Artigas va a responder que la provincia oriental ya gozaba de esa independencia y ya había enarbolado el estandarte tricolor que, digamos, caracterizaba a los pueblos que integraban la Liga.